Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor. Damos una primera parte del análisis bíblico, del análisis teológico, este análisis crítico y hermenéutico, donde pudimos distinguir las acciones de Dios a favor de José en medio de la crisis que él vivió y cuáles son las competencias, las capacidades espirituales, de carácter, emocionales, las capacidades relacionales y sociales que Dios le dio a este varón de Dios, a este hombre de Dios. De verdad que Dios es maravilloso y que la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora vamos a ponernos en contexto en relación a la situación social que nos está tocando vivir en este momento. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de las crisis son realmente situaciones normales, naturales y necesarias. Y las crisis realmente están presentes en toda situación de cambio que vive el ser humano o en toda transición que nos toca vivir. De acuerdo a unos expertos, hay una crisis cuando realmente hay un estado temporal de trastorno y desorganización. Cuando nosotros temporalmente estamos desorganizados por un evento externo que tenga las características que ya señalamos, vamos a notar que estamos en una crisis. Y dos de esas características son la incapacidad del individuo, de la familia, para resolver los problemas utilizando las estrategias acostumbradas. Y en segundo lugar, el potencial para generar resultados o radicalmente positivos o radicalmente negativos. Las crisis tienen esa característica. En segundo lugar, Maldonado dice que una crisis es una ruptura al interior de un sistema de relaciones que exige la búsqueda de nuevas formas de funcionar, mejor adaptadas a la nueva situación creada por la crisis. O sea, la crisis es una ruptura dentro de una forma o de un estilo de vida, una forma de funcionamiento. Y nos lleva a nosotros a entender que necesitamos buscar nuevas formas. El doctor Norman Bright dice que hay 4 elementos que ocurren cuando hay una crisis activa. En primer lugar está el evento, el suceso traumático. En segundo lugar está el estado de vulnerabilidad que siente la persona. Luego vendría un factor precipitante como tal, algo que acelera la crisis, y en cuarto lugar estaría lo que se llama la crisis activa, que puede ser un momento de riesgo en que la persona desarrolla una serie de signos o síntomas que deben llevar a una ayuda espiritual, pero también a una ayuda psicológica o hasta médica. Entonces, este estado de crisis activa es la combinación de ideas, sentimientos, procesos conscientes o inconscientes que desbordan la capacidad de la persona para manejar una situación dada. La crisis activa es la experiencia de ya un descontrol de la persona ante las demandas y ante el impacto que le ha generado la situación. Pueden haber síntomas de tensión, síntomas de estrés, puede haber depresión, dolores de cabeza, ansiedad, úlcera, puede haber actitudes de pánico, de derrota. Algunas personas pueden estar en extremos agitadas o apáticas y puede haber la necesidad de extrema ayuda. Otras personas se vuelven dependientes en exceso y disminuyen su eficiencia. Cuando usted vea que una persona, ante lo que estamos viviendo, se comienza a paralizarse y su funcionamiento es del 60% o menos, muy probablemente esta persona va a necesitar una ayuda para poder salir de ese estado de crisis activa. La situación peculiar de Venezuela es que Venezuela ha estado expuesta a múltiples crisis. Y a las múltiples crisis que hemos vivido todos los venezolanos se nos está sumando una crisis más, que es la crisis ahora del coronavirus, del COVID-19. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, mira, las crisis son razones normales, son razones naturales, que hay una serie de eventos iniciales, como decíamos hace rato, y que hay factores precipitantes que aceleran las crisis, que pueden llevar a la gente a un estado de crisis activa. Si alguien tiene un estado de crisis activa, necesita mucho apoyo emocional, mucho apoyo familiar, mucho apoyo espiritual,
y, ¿por qué no?, un apoyo social. Usted que está viendo esta conferencia, yo quiero decirle que conozco a las personas de un grupo de psicólogos venezolanos que se llama Psicólogos Sin Fronteras, que aunque no son cristianos, en algún momento ellos ofrecen ayuda y están ofreciendo atención psicológica gratuita en este momento en Venezuela. Me puede contactar y yo le puedo mandar los números posteriores a este tiempo que tenemos de estos profesionales de la salud mental. Ahora, ¿qué sucede cuando afrontamos una crisis? Entonces, bueno, sucede normalmente, sin esa crisis activa o sin una patología, sucede una situación que va a ocurrir. La segunda reacción es la incredulidad de la gente, porque ante algo que ocurre, lo primero que hace nuestra defensa psicológica es negar lo que ocurre. Tipo Pedro cuando le dice a Jesús, nunca te ocurra tal cosa que te estás diciendo. Después una serie de reacciones iniciales y después tenemos alternativas. Ante las reacciones iniciales, la gente lo que necesita apoyo es apoyo y expresar qué es lo que siente para que pueda superar esas reacciones iniciales. Y las alternativas, en esta ocasión, las vamos a relacionar con el estudio que hicimos de resiliencia de la vida de José. Eso es lo que vamos a hacer en esta explicación. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las reacciones iniciales? Ante cualquier cambio brusco que tenemos nosotros, que sea novedoso, que sea impredecible, que traiga una sensación de descontrol y que represente una amenaza, vamos a tener impacto en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo le voy a hablar de esto porque si usted siente que tiene alguna de estas reacciones iniciales, es importante que usted después siga las instrucciones que yo le voy a dar para que usted fortalezca cada una de estas áreas y estas reacciones iniciales de la crisis no le lleven a una crisis activa donde necesite otro tipo de apoyo o de ayuda. Entonces, fíjense cómo se manifiesta. Bueno, en la dimensión física el cuerpo se siente, el cuerpo reacciona ante la crisis y en muchas ocasiones nosotros somatizamos. Entonces, por lo general pueden aparecer dolores en el cuerpo, ciertas enfermedades, ciertos dolores, la gente con el COVID-19, la gente puede empezar a sentir que lo tiene o no lo tiene, o las personas con toda la crisis que viven en el país, dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores de estómago, dificultades para ir al baño, etcétera. Se puede alterar el sueño, la forma de dormir, o las personas tienen insomnio, o les cuesta conciliar el sueño, se levantan en la noche. Puede haber la tendencia a un descuido personal cuando estás en la pandemia, no te provoca hacer nada, estás en cuarentena, estás en casa, no te bañas, no te arreglas. Puede haber una pérdida también del apetito o puede haber una exageración del apetito y un descontrol en esta área. Otras cosas son las manifestaciones de la crisis en la dimensión psicológica. Nosotros vamos a ver que muchas personas van a generar ansiedad, van a estar ansiosas, van a estar con mucha inquietud. Otras personas pueden tener desánimo, pueden no solamente estar inquietos, sino pueden tener como periodos de desaliento y periodos de mucha movilidad o mucha desorientación. En algunos casos pudiera haber que algunas personas sientan una pérdida del deseo de vivir, que vean que las cosas no valen la pena, y también pudiéramos tener personas con muchas emociones fuertes, que las vamos a explicar en este momento. Entonces el cuerpo reacciona, la mente también reacciona ante una crisis. Cuando decimos emociones fuertes, podemos ver expresiones o de mucha tristeza, o de ataques de enojo, de ira, mucho miedo en algunas personas, mucha culpa por lo que está ocurriendo. Y todas estas emociones pueden estar de una expresión mucho más fuerte, y más cuando estamos en la casa. Por eso es importante que uno pueda expresar esto de una manera asertiva, de una manera correcta, y no que tomemos esa frustración o esa culpa o esa rabia y la podamos expresar y hacer daño a los que conviven con nosotros, porque entonces va a ocurrir lo siguiente, que es que se va a afectar, por supuesto, las relaciones sociales. Entonces la tendencia ante una crisis o es a la agresividad, en algunos casos, a que la persona está más intolerante, la persona está un poco más enojada, la persona está un poquito más irritable constantemente, otras personas están un poco más depresivas, se aíslan, no quieren salir, no quieren conversar, quieren estar alejados de los demás, otras personas dejan las cosas y se crean dependencia.
Y esto puede afectar, por cierto, a su pareja, a sus hijos, a sus amigos, o cualquier otro tipo de relación. Y finalmente, así como hay una afectación física, hay una afectación psicológica, hay una afectación social, también la dimensión espiritual se puede afectar. Muchas personas que no tienen un vínculo con el Señor cercano, claro, directo, puede estar aumentándose el pensamiento mágico, pueden estar pensando en hacer cuestiones incorrectas, hacerse unos baños, quién sabe qué cosa. Pueden estar usando inadecuadamente objetos, fetiches, amuletos, o pueden estar usando dinero para darle a personas que se le monten lo que sea, un santo, cualquier cosa errada, equivocada que nos hablaba la vez pasada el doctor Navarrete. O aún cristianos pueden estar excediéndose en haciendo pactos, supuestos pactos económicos de fe y dando dinero y afectándose también en el aspecto económico. Otras personas pueden tener un rechazo o un abandono de lo espiritual, un alejamiento de la fe al Señor porque no comprenden lo que pasa y eso lo llevaría a esta incomprensión espiritual acerca de lo que ocurre, y otros podían, por el contrario, pues fortalecer su fe, acercarse a Dios en medio de las circunstancias, tal como hizo José, y crecer, ser resilientes a pesar de las cosas difíciles que nos toca vivir. Entonces, una de las cosas que yo quería que usted reflexione, bueno, ¿cómo puede esta actual crisis del COVID-19 estar afectándonos en este impacto inicial a nosotros? Para que nosotros sepamos, oye, el área que tengo más frágil, una es la parte física, otra es la parte psicológica, otra es la parte social, otra es la parte espiritual, para que nosotros sepamos cómo hacer y cómo actuar. Y estaría lo que llamamos el impacto psicológico estresante directamente de la pandemia. Entonces vamos a hablar específicamente de esto. Esto es un resumen, como yo le explicaba, de una serie de estudios que se han hecho muy nuevos acerca de lo que representa el COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos en este momento en relación a lo que es el COVID-19 como tal? Primero, es una situación de novedad, novedosa, y es una situación impredecible o no predecible. ¿Por qué? Porque es poco conocida. No se sabe, aunque el SARS o los virus SARS son conocidos hace muchísimos años, específicamente esta forma del virus es poco conocida, no se conoce. Segundo, no existen vacunas, no hay nada humano hasta el momento que pueda usarse específicamente como una vacuna para la situación. Y en tercer lugar, no hay tratamientos efectivos. No existe todavía en todos estos meses, que eso tiene desde diciembre hasta esta fecha, hasta ya tenemos 6 meses, 7 meses, vamos a cumplir, no hay un tratamiento efectivo. Que si la clorhidroxiquina, por ejemplo, o si el interferón de los cubanos, no hay un tratamiento efectivo. Yo he estado en varias conferencias de médicos y escuchándole, y realmente los médicos dicen que la gente se sana sola a pesar del tratamiento. Y lo que ellos no hablan, claro, como la prioridad es salvar la vida, en los casos más difíciles, que van a ser apenas un 3%, en el mejor de los casos, ¿verdad? De la gente que muera por esta enfermedad, la gente se sana, queda con consecuencias, pero a veces la gente se sana sin saber cómo. Los médicos no saben cómo se sana la gente realmente. Se pueden utilizar hipótesis de hacer esto, de hacer aquello, pero realmente en el fondo, cuando uno analiza, cuando uno escucha a profesionales de la salud que están metidos con la cosa, entiendes que no hay una respuesta específica en este momento. En segundo lugar, es una enfermedad compleja, involucra un manejo clínico difícil. ¿Por qué es un manejo clínico difícil? Bueno, porque si fuera una gripe normal, como muchos lo quieren plantear, no fuera tan complejo porque no va a afectar la capacidad del sistema de salud. Pero es una enfermedad que tiene una facilidad de contagio muy grande. Se dice que mínimo cada persona va a contagiar a 3 o 4 personas. O sea, el índice de contagio es demasiado alto. Y en segundo lugar, tiene una tasa de mortalidad importante. En los países que han manejado correctamente la cuarentena, como es el caso de Venezuela, gracias a Dios, y como la están manejando en otros países de una manera más fuerte, la tasa de mortalidad es del 3% o menos. Pero en otros países donde se han irrespetado las normas de la gente,
tenemos una tasa que llega hasta el 10%, y algunos países como Suiza, que la gente dice, no, porque allá nunca se hizo ningún tipo de medida, de control, cuarentena, encontramos que llega al 10, al 15% en estos países la tasa de mortalidad, que es demasiado alta. Otra cosa, es una enfermedad de fácil transmisión, se requieren medidas sociológicas, sociales, se transmite sin síntomas. Y la gente cree, no, que si le pones el termómetro, que si le tomas una declaración jurada de que no está enfermo. Señores, se transmite sin síntomas. Esta es la realidad de esta enfermedad. Y tiene un proceso de incubación de 14 días. Entonces, el tema del distanciamiento social es importantísimo. También la vulnerabilidad, las personas que tienen otras condiciones cardíacas, respiratorias, tienen mayor vulnerabilidad y tienen que protegerse más. Entonces, las medidas concretas son el aislamiento o el distanciamiento social. Y además es una enfermedad que trae un riesgo al sistema de salud, porque el sistema de salud no tiene la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, porque unas personas, el 10% de los que se infecten por coronavirus, van a requerir una atención especializada, y de ese 10% probablemente van a fallecer mínimo un 3% o un 2% y mucho más. Entonces, esa es la realidad que nos toca enfrentar en este momento. Ahora, fíjense cómo es el impacto psíquico de esta realidad de la enfermedad que les estoy describiendo. Un resumen de todo lo que se ha dicho, que ya a lo mejor usted lo sabe mejor que yo. Bueno, en primer lugar, los primeros impactados hay 4 grupos de personas impactadas con esta enfermedad. Los infectados por el COVID-19. Y dependiendo del nivel de relación, van a tener mayor o menor impacto. Los familiares y los amigos. El personal sanitario, y por eso es que deberíamos orar por los médicos, porque hay un grupo grande, importante en todos los países de médicos infectados. Y la población vulnerable a nivel general, a nivel individual. Entonces, ¿qué tenemos? Los infectados por COVID van a ser más impactados psicológicamente, espiritual, emocional, en todas las áreas, además del cuerpo, si están confinados o no están confinados. Si lo que tienen es leve, moderado o grave. Si el nivel de gravedad de lo que tiene afecta su autonomía y su ubicación física, si ellos van a estar aislados, no van a tener contacto con su familia, eso le va a afectar más. Los familiares y amigos van a ser afectados en función del vínculo que tengan con la persona que está afectada. Y además del vínculo, depende del nivel de gravedad, depende de la ubicación física de la persona y depende si la persona fallece o no fallece. Cómo esto afecta a las personas, porque van a generar después procesos de duelo, procesos de duelo muy fuertes y de situaciones dolorosas en su corazón. El personal sanitario tiene mayor contacto con personas enfermas y constantemente está expuesto a riesgo. Entonces, en algunas investigaciones se descubrió que hay en un 35% del personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, van a tener dificultades leves en un 35%, moderadas en un 22% y 6% dificultades psicológicas severas. Y más riesgo tienen las mujeres jóvenes. Y la población general, ¿verdad? Decimos que colectivos vulnerables son más vulnerables a nivel emocional, me refiero a los niños y los adolescentes por el tema del encierro, las personas con discapacidad, las personas que estamos en migración en otros países y por eso es que tantos venezolanos se están devolviendo, las personas que son víctimas de violencia doméstica también es otra situación fuerte que hay, y las personas que tienen bajos recursos económicos. Todo esto va a crear más vulnerabilidad en la gente. Y las personas van a ser más afectadas psicológicamente dependiendo de que sus riesgos de contagio sean mayores o menores. Porque a mayor riesgo de contagio, más miedo en la gente y más ansiedad. ¿Qué se ha descubierto en las personas? ¿Cuáles son los trastornos ya que la gente manifiesta? Los infectados por COVID-19 tienen trastornos de ansiedad, tienen trastornos del estado de ánimo y tienen trastornos de estrés postraumático. Esas son condiciones clínicas psicológicas que requieren además una ayuda espiritual, emocional, requieren una ayuda médica y psicológica, en algunos casos psiquiátrica. ¿Cuáles son sus indicadores? Dolores de cabeza, apatía, inquietud, dificultades para dormir y irritabilidad, que se parecen a las características que yo dije iniciales de una crisis, pero aquí están un poquito más avanzadas y más especificadas como un trastorno. En segundo lugar, los familiares y amigos que han demostrado en los estudios que he revisado,
trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático y trastornos del duelo anticipado. Los indicadores allí están escritos: cefalea, apatía, inquietud. Cefalea son dolores de cabeza. El personal sanitario que manifiesta trastornos de estrés agudo, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático. Está repetida la lámina. Indicadores: agotamiento, culpabilidad, rabia, baja autoestima. Y las personas comunes normales van a tener trastornos del estado de ánimo, irritabilidad, hipocondría, quiere decir que van a sentir que están enfermos y realmente no lo están. Algunos síntomas obsesivos compulsivos, algunos van a estar limpiándose las manos demasiado, hay que tener un protocolo, pero tampoco que la persona exagere. Algunos podrían fortalecer sus adicciones al cigarrillo, a otras situaciones. Algunas personas con situaciones predisponentes pudieran desarrollar trastornos mentales o una ideación suicida. Y esas son cosas que hay que hablarlas para poder orientar y ayudar a la gente. Entonces, fíjense, el 54% de las personas en un estudio en Wuhan, el 54% de personas entrevistadas manifestaron depresión, manifestaron ansiedad y manifestaron estrés. Más que todo mujeres, los estudiantes, tenían mayores síntomas físicos. En España se han hecho estudios y se consigue casos de agotamiento, culpabilidad, rabia, baja autoestima, apatía y desaliento. Además, el tema económico que afecta gravemente a la gente impactada por el COVID-19. Entonces, fíjense, esto nos da una visión general de cómo nos afectan las crisis y de cómo la crisis del COVID-19 nos puede afectar. Esto nos habla también que nuestras iglesias deberíamos tener reuniones con personal de salud para poder apoyar y orientar a los hermanos y protegerlos. Yo creo que es importante. Ahora, ¿cómo respondemos a la crisis del coronavirus desde el análisis bíblico-teológico que hicimos, realizado en la vida de José en consideración de su resiliencia? Por lo que este verso, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, es una versión nueva, interesante en ese texto, en ese contexto. Entonces, ¿qué está hablando? Que tenemos que descansar en Dios, tenemos que creer que el Señor está con nosotros, pero tenemos que ocuparnos. Dígale al hermano que está a su lado, que me está escuchando, tienes que ocuparte, no preocuparte. Y yo le voy a decir en que usted se va a ocupar en función de lo que hablamos. Porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él, pero se ocupaba de todo. Nosotros necesitamos ocuparnos en este tiempo. No angustiarnos, sino ocuparnos. ¿En qué necesitamos ocuparnos para ir cerrando este tiempo? En primer lugar, tenemos que ocuparnos para fortalecer nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra iglesia, pero también otras áreas. ¿Qué necesitamos ocuparnos? Necesitamos reforzar y necesitamos enseñar lo que habíamos visto en el análisis teológico de la vida de José, que Dios muestra su propósito a sus hijos, que Dios le da un norte a sus hijos, les da un sueño, una visión para que en su vida. Tenemos que reforzar que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios está presente para darnos fortaleza cuando las circunstancias pareciera que están fuera del control, pero no están fuera del control de Dios. 3, que Dios es nuestro máximo consuelo, que Dios está presente en todo momento. Eso tenemos que enseñarlo. Tenemos que también reflexionar, ocuparnos. ¿Qué áreas de mi carácter Dios está preparando y transformando para que yo cumpla su misión en el mundo? Todo este momento está trabajando en nosotros para que nuestro carácter sea transformado y podamos cumplir la misión de Dios en el mundo. Piensa, reflexiona en estos días que estás a lo mejor en cuarentena en Venezuela, aquí en República Dominicana estamos saliendo, trabajando, haciendo cosas, pero piensa, bueno, ¿qué áreas, Señor, tú estás transformando para que yo cumpla la misión que tú me has dado? También necesitamos desarrollar dependencia de Dios. Cuando las circunstancias te abrumen, cuando te parezca que la gente se olvida de ti, recuérdate que Dios está contigo, que Dios tiene control. Necesitamos entender que nuestra confianza suprema es Dios ante cualquier situación. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra responsabilidad, ser misericordiosos, ser perdonadores, perseverar. La crisis del COVID-19
es una interferencia en la meta, en el propósito que Dios tiene con nosotros. La crisis en Venezuela es una interferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Dios, pero también ser perseverantes, actuar, atravesar esto con fe, con confianza, buscar soluciones. Pregúntale a Dios, oh Señor, ¿cómo puedes hacernos prosperar aún en las dificultades que vivimos? Dios estaba con José y Dios le bendecía y Dios le prosperaba en todo. Entonces oremos también para que el Señor nos diga, Señor, ¿cómo puedes hacernos prosperar? No en el sentido de la prosperidad equivocada, ¿verdad? Teológica, sino en el sentido de una prosperidad sana, bíblica. ¿Cómo podemos, Señor, utilizar mejor nuestros recursos para ser prosperados? ¿En qué más nos tenemos que ocupar, hermanos? Nos tenemos que ocupar en el ámbito emocional. Tenemos que cultivar el diálogo, la expresión emocional con personas de confianza. José desarrolló un vínculo muy cercano con su padre y su padre descansaba en él y eso hacía que él estuviera nutrido. Nosotros necesitamos aprender a expresar nuestras emociones. José le expresó su angustia a sus hermanos, ellos no le escucharon, pero usted busque personas que le apoyen y le ayuden y le escuchen. Necesitamos fortalecer nuestra autoestima. José, saliendo de una cárcel, habla con el principal de todo un imperio mundial y le dice, en mí está la respuesta porque Dios está conmigo. Necesitamos fortalecer nuestra autoestima, necesitas expresarles palabras de aliento a tus hijos. Necesitamos cultivar el perdón, no tenemos que permitir que el odio afecte nuestros corazones. Todos sabemos que todo lo que hemos vivido en Venezuela nos ha puesto en un país con muchas diferencias y mucho odio en el corazón. Necesitamos sanar eso para que podamos ayudarnos, apoyarnos unos a otros. Otra cosa, necesitamos poner la culpa en las manos de Dios, que si hicimos, que si no hicimos, que si podemos, que si no podemos. José se ocupaba de todo, de nada sirve culparnos, lo importante es salir adelante. A nivel de carácter, hermano, ¿qué necesitamos a nivel de carácter? Necesitamos fortalecer nuestra responsabilidad. Necesitamos, piensa en tus metas, piensa en tus propósitos, dirige lo que Dios tiene para ti. Pero también ser responsable en cuidar a tu familia, en cuidarte a ti mismo. La perseverancia es un valor importante. Necesitamos mantener la visión, lo que Dios quiere hacer. Necesitamos ser buenos administradores. Necesitamos hacer un buen uso responsable de los recursos que Dios nos ha dado. Necesitamos pedirle que Dios nos dé estrategias para ubicar nuestros recursos. Una estrategia puede ser un inventario de recursos personales, para que usted haga un inventario de recursos personales. En otro momento, cuando sigamos dando estas conferencias, vamos a manejar temas más específicos desde la palabra, pero también desde elementos prácticos que podamos aplicar. Otra cosa importante, tienes que cuidar tu mente. No podemos estar escuchando todas las cosas que escuchamos, y en Venezuela además que tenemos toda una complejidad política, ideológica y una situación bien compleja, como nos explicaba el profesor Navarrete, y como nos decía también el pastor Tomás, que tenemos que enfocarnos en la visión, tenemos que mantenernos bien informados, evite las falsas noticias, siga las reglas, las orientaciones que le dan los medios de información verificados y evite noticias falsas. Eso es importante, eso no lo vimos en la historia de José, pero él estaba atento a lo que Dios ponía en su corazón. Entonces nosotros sí necesitamos evitar eso. Y a nivel interpersonal de nuestras relaciones, tenemos que mantener un cuidado en nuestras relaciones personales. Si tú tienes personas que están contigo, que están cerca de ti, comunícate con ellas, tengamos mejor trato, tengamos mejores relaciones, hagamos actividades para compartir juntos. Si tienes tu familia lejos de ti sin posibilidad de verla, bueno, vamos a tener que utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, la tecnología, para mantener los vínculos, para mantener la comunicación. Yo estoy fuera de Venezuela, yo tengo a mi madre en Venezuela, pero creamos un grupo de WhatsApp como familia y todos los días estoy en comunicación con mi madre, velando por sus necesidades y comunicándome con mis hermanos, con mi familia. Entonces usted necesita ocuparse en tener un manejo adecuado de las relaciones interpersonales. Escuchen, comparta, dialogue, disfrute, pase momentos de compartir, momentos de fortaleza con su familia. A nivel social, si tienes una situación fuerte, busque solución a los problemas, pida consejo, hable con su pastor, hable con su líder,
Hable con los líderes de su iglesia. Busque solución a los problemas que está enfrentando. Busque apoyo social. Acceda a recursos de ayuda para las iglesias. Algunas organizaciones denominacionales o iglesias, organizaciones cristianas grandes, están canalizando apoyos para las iglesias. Los pastores deben enterarse de estas ayudas. Algunas organizaciones sociales, en Venezuela hay organizaciones sociales, como la Asociación Venezuela Sin Límites, por ejemplo, de la Asociación Cisneros, a la que pudieran enterarse de algunas iglesias y tratar de canalizar algún tipo de apoyo, ayuda, donación para los hermanos. Hago un inventario de los recursos que tienen en la iglesia, si tienen médicos, si tienen psicólogos, si tienen educadores, si tienen personas que puedan ayudar. Hago una estrategia con los líderes de su iglesia para administrar los recursos económicos, para ver cómo podemos ayudar a los hermanos a hacer compras al mayor, por ejemplo. En mi iglesia en Venezuela, gloria a Dios, tenemos un hermano, un buen economista, tenemos contadores, y hemos hecho reuniones de este tipo. He invitado a estos hermanos a dar conferencias también sobre temas interesantes, como cómo administrar el dinero en una época de globalización, por ejemplo. Entonces, esa ayuda está disponible para las iglesias. Ustedes tienen que comunicarse conmigo, Fernando, y podemos invitar a este economista que es de nuestra congregación en Venezuela, está en Venezuela, y nos puede ayudar. Canalicen personas que están en crisis. Busquen personas que estén en crisis. Si hay gente que tenga coronavirus o que haya sido contaminado, ejecute una red de oración a favor de estas personas. Yo he estado, desde que empezó la pandemia, ya tengo 2 meses y tanto, vamos para 3 meses orando todos los días por fe. Tenemos que orar más, pero también tenemos que canalizar ayuda ante las crisis. Yo le hablé ya de un grupo de psicólogos que prestan ayuda gratuita. Finalmente, que no lo tocamos, el caso de lo que estamos hablando, el ámbito social, lo tocamos con José. Sabemos que era administrador, fue administrador de Potifar, sabemos que fue administrador en la cárcel, sabemos que después fue administrador de todo el imperio egipcio, en esa época que le tocó vivir. Pero el tema de la salud como tal, la salud física como tal, no lo tocamos en ese pasaje de la vida de José, pero en este momento a nivel médico, ya a nivel clínico, es muy importante que usted potencie su sistema inmunológico. Y por lo menos recomienda la Organización Mundial de la Salud que usted y yo deberíamos hacer por lo menos 1 hora de ejercicio diaria con una disciplina. Debería tomar por lo menos 2 litros de agua. Si tiene su familia sana, con ustedes compartiendo, abrazos, comer más frutas, comer cuando se pueda, pues comer bien en la medida de lo posible. En Venezuela, con todas las cosas, algunos hacíamos, cuando estábamos allá, ayunar más y apenas una comida al día. Pero por lo menos una fruta, algo que pueda comer además de su comida básica al día es importante. Cante, adore, ríase. Cuide su sueño, hermano, que es importante que duerma en este tiempo. Medite la palabra, lea las escrituras. Realice actividades para prevenir el estrés. El impacto del estrés. Hágase un plan de entrenamiento personal, aprenda técnicas de respiración, descanse lo suficiente. Nosotros tenemos planificado para dentro de 2 semanas dar un curso sobre el tema de la respiración, la relajación, la ansiedad, con aportes clínicos para ayudar a las personas a manejar lo que es el impacto corporal. Y finalmente, para cerrar esta parte, es muy importante fortalecer la resiliencia de los niños y de los adolescentes, porque es un riesgo los niños, ¿verdad?, que no salen, que están en la casa constantemente. Entonces, una de las claves de la resiliencia de sus niños es que usted construya una fuerte relación con sus hijos. Eso es muy importante. Que usted aumente la comunicación para gestionar miedos, preocupaciones, juegos colaborativos, que fomente actividades de música, canto, movimiento, que enseñes a los niños a relajarse, que asegures que duerman, que tengan horarios estables. Esas son cosas esenciales. Y finalmente, seamos agradecidos con Dios en medio de todas las cosas. Les recomiendo que en la noche, cuando usted descanse, escriba 3 cosas en las que usted se ocupó. Acuérdese que José se ocupaba de todas las cosas. Entonces escriba 3 cosas en las que usted fue productivo, en las que usted se ocupó, y escriba 3 motivos de gratitud a Dios.
Y leo este texto de Romanos 8:28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Amén. Una pregunta para usted y esperamos el momento ya para responder las preguntas, ¿verdad? En el chat. ¿Podemos en nuestros ministerios de iglesia dirigir alguna de estas acciones hacia nuestras propias iglesias o hacia los grupos que nos están necesitando? Dejo esa pregunta allí en el aire, que podemos hacer desde nuestras iglesias, y cierro con una frase del doctor Víctor Frank, que sobrevivió a 4 campos de concentración. Dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Entonces, bueno, aquí termina mi presentación, hermanos. Que Dios les bendiga. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho que hayan estado en este tiempo. Espero que esto sea de verdad edificación y fortaleza para todos nosotros en este momento. Y esperamos el tiempo de preguntas, pero yo quiero hacer una oración para cerrar este tiempo. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso. Queremos pedirte, Padre, por todos aquellos que escuchen este mensaje, que vean este video, que participen de este foro, aquellos que lo hagan en otro momento, en otra hora, Señor, que esta pueda ser una información de verdad de fortaleza, de apoyo, de resiliencia, que podamos ver cómo tú obras en las Escrituras y cómo tú también obras en la vida y cómo también podemos ver, Señor, el aspecto más humano, más psicológico, más sociológico, como personas que podemos hacer ante lo que estamos viviendo. Que queramos tu presencia en el nombre de Jesús y pido que cubras a mis hermanos venezolanos, tanto en Venezuela como en otras naciones. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Esperamos sus preguntas u observaciones sobre lo que hemos escuchado. Bendiciones.